Queridos hermanos, en la pregunta 796 del Catecismo Mayor del Papa San Pío X nos habla de las indulgencias. Indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, remisión que otorga la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. ¿Qué pasa cuando uno peca? Cuando uno peca, ofende a Dios, ¿sí? Si sigue pecando gravemente y muere en su pecado grave y mortal, va al infierno. Pero el que pecó, se alejó de Dios, dio la espalda a Dios, ¿sí? En un momento dado se da cuenta del peligro, por medio de Dios, se arrepiente y regresa a Dios confesándose. Si está en pecado mortal, la confesión perdona la pena eterna del infierno. No es poco. Es como perdonar 10.000 millones de dólares. ¿Sí? Perdona la pena eterna del infierno. Le devuelve la gracia, la santidad del Espíritu Santo y la caridad. Abre la puerta del cielo, cierra del infierno, lo hace hijo de Dios. Regresa a Dios. ¿Ok? Entonces la pena eterna del infierno está perdonada. Pero queda una deuda temporal que tiene que pagar o en este mundo o en el purgatorio. Por eso el sacerdote da una penitencia en la confesión. Y les confieso que la penitencia que actualmente se da en la confesión es súper poca. En los primeros siglos un pecado mortal eran años y meses de pan y agua, penitencia pública incluso. Entonces es algo muy serio. Ahora la penitencia que da el sacerdote es súper pequeña, debido a la debilidad de la gente, etcétera, etcétera. Como dijo un sabio sacerdote, prefiero que pasen un rato más en purgatorio, que por miedo a la penitencia dejan de confesarse. Entonces, cuando uno se confiesa, si está en pecado mortal, la confesión, en nombre de la sangre de Cristo, perdona, podemos decir, el 99% de la culpa y de la cosa, puede entrar al infierno perdonado, regresa hacia Dios, pero queda algo que pagar. Por ejemplo, usted está, vamos a decir, en Guatemala, capital. Quiere ir a El Salvador. Por error tomó el bus, se fue a Tapachula, México. Al llegar a la frontera, ¿qué dices? ¿Y dónde estoy? Ay, caray, estoy en Tapachula. ¿Qué haces? Bajas del bus y regresas, ¿sí? Entonces, cuando se confiesa, regresa. Tiene que hacer todo el camino que hizo y después tomar el camino rumbo a El Salvador. Entonces, ¿lo que pasa? Entonces, ¿qué hace la iglesia? Bien, la iglesia tiene un tesoro que ayuda a sus hijos a pagar esta deuda temporal, o en este mundo o en el purgatorio. Por eso el catecismo dice, las indulgencias son la remisión, el perdón de la pena temporal en este tiempo, debida por nuestros pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa frente a Dios. Hay una deuda y hay una culpa. La culpa se perdona, pero la deuda tenemos algo que pagar, o en este mundo o en el purgatorio. ¿Por qué? Porque dice el Apocalipsis, nada manchado entra en el reino de los cielos. Nada manchado entra en el reino de los cielos. Entonces la indulgencia es la remisión, el perdón de la pena temporal debido a los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, al infierno eterno. Remisión que otorga la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. Veamos un poco más. ¿De quién recibió la Iglesia la facultad de conceder indulgencias? La Iglesia recibió de Jesucristo la facultad del poder de conceder indulgencias. ¿De qué manera la Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias? La Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de indulgencias, aplicándonos las satisfacciones sobreabundantes de Jesucristo, de María Santísima, de los santos, los cuales forman lo que se llama el tesoro de la Iglesia. Entonces la Iglesia tiene un tesoro que son los méritos de Cristo, de la Virgen, de los santos. ¿Ok? Entonces la Iglesia toma de este tesoro, paga la deuda de sus hijos. Les doy un ejemplo. Una persona está en la cárcel. ¿Ok? Debe
500,000 pesos. No puede, está en la cárcel. Unos amigos caritativos se sacrifican, juntan el dinero, pagan la deuda de la persona. ¿Qué pasa con esa persona? Ya no tiene deuda. Ya no tiene deuda. Entonces la iglesia toma del tesoro que tiene en su mano para pagar la deuda de sus hijos que necesitan. Pregunta 799. ¿Quién tiene el poder de conceder indulgencias? El poder de conceder indulgencias lo tiene únicamente el Papa en toda la iglesia y el obispo en su diócesis, según la facultad que el Papa le otorga. Entonces solo el Papa o el obispo, en lugar de los apóstoles, tiene esta facultad de dar indulgencia. Ahora hay dos tipos de indulgencia. Indulgencia plenaria, indulgencia parcial. ¿Qué es indulgencia plenaria? Indulgencia plenaria es la que perdona toda la pena temporal debida por los pecados. Por esto, si uno muriese después de ganarla, iría derecho al cielo sin pasar por el purgatorio. Una indulgencia plenaria paga toda la deuda, cancela toda la deuda temporal que tenemos con Dios. Si uno gana esta indulgencia, bien, va derecho al cielo en lugar de ir al purgatorio. La indulgencia plenaria. ¿Y qué es la indulgencia parcial? Bien, es la que perdona solamente una parte de la pena temporal debida por los pecados. Entonces hay indulgencia que perdona toda la deuda, otra perdona parte. Por ejemplo, tienes 50,000 pesos de deuda, te perdonan 10,000, quedan 40. ¿Sí? ¿Qué pretende la iglesia al conceder indulgencias? Al conceder indulgencias, pretende la iglesia ayudar la incapacidad que tenemos de expiar en este mundo toda la pena temporal, haciendo que consigamos, por medio de obras de piedad y caridad cristiana, lo que en los primeros siglos procuraba con rigor de los cánones penitenciales. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, un pecado grave, un pecado mortal, eran realmente meses y años de pan y agua de penitencia. Antes estaban excluidos de la iglesia. De hecho, la ceniza de Cuaresma, etcétera, venía de los pecadores públicos. Les daban una ropa especial, etcétera, están fuera de la iglesia. Pedían a los cristianos de rezar por ellos. Después, poco a poco, se impuso a todo el mundo. Entonces, mediante la indulgencia, la iglesia quiere ayudar a sus hijos a pagar sus deudas con la justicia divina. Por ejemplo, alguien roba tu carro. Te ofende, ¿no? Y te hace daño. Ok. Después de un tiempo se arrepiente y dice, oye, Pablo, discúlpeme, yo robé tu carro. Perdóname. Ok, te perdono. ¿En mi carro? Devuélvelo también. Si no, no funciona. Hay problema. Entonces uno ofende a Dios. Sí, Dios perdona la pena eterna de la ofensa grave y mortal, pero queda esta pena. ¿Por qué? Porque después del bautismo nadie tiene derecho al pecado. Nadie tiene derecho al pecado después. ¿Por qué? Porque renunció a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Entonces sí peca, sí Dios perdona la pena eterna por la confesión, pero queda la pena temporal en este mundo. O en este mundo expía todo, o en el purgatorio. Entonces la iglesia, para facilitar nuestra entrada más fácil al cielo, nos da las indulgencias. ¿Qué se entiende por indulgencia de 100 días, de 7 años y otras cosas? Por ejemplo, el misal dice, usted reza la litanía del Sagrado Corazón de Jesús, tiene 7 años de indulgencia. ¿Qué significa esto? Bien, esto significa que por indulgencia de 100 días, de 7 años, etc., se entiende la remisión de tanta pena temporal cuánta se descontaría con 100 días o 7 años de penitencia antiguamente establecida por la iglesia. Entonces, cuando usted hace esta oración con fe, con amor, con piedad, bien usted expía la deuda que ganaría con 7 años de penitencia, pan y agua en la iglesia primitiva. Eso significa. Ahora otra pregunta. ¿Qué caso hemos de hacer de las indulgencias? Grandísimo caso hemos de hacer de las indulgencias, porque con ellas satisfacemos a la justicia de Dios y más presto y fácilmente alcanzamos la posesión del cielo. Entonces, concretamente,
hacemos más corto el tiempo para llegar a Dios y no pasar por el fuego purificador del purgatorio y llegamos más rápido al cielo. Ahora, una pregunta sumamente importante. ¿Qué se requiere para ganar las indulgencias? ¿Cuáles son las condiciones? Los protestantes nos acusan muy a la ligera, pero ellos también son injustos. ¿Por qué? Porque cuando dice, la sangre de Cristo me salva y me cubre, etcétera, etcétera, se da una indulgencia a sí mismo. Se da una indulgencia a sí mismo. Ahora, para ganar la indulgencia, concretamente, hay condiciones. ¿Cuáles son? Pregunta 806. Para ganar las indulgencias se requiere cuatro cosas. Uno, estar en estado de gracia, a lo menos en la última obra que se cumple. Y pureza aún de las culpas veniales, cuya pena queremos se nos perdone. Entonces, para ganar la indulgencia hace falta estar en gracia de Dios, es decir, no tener ningún pecado mortal sobre la conciencia. Con otras palabras, tener una cuenta abierta en el cielo. Tener una cuenta abierta. Usted no puede depositar un banco dinero si no tiene cuenta. ¿Sí? Entonces, estado de gracia. 2. Cumplimiento de las obras prescritas. Hay obras que hacer. Por ejemplo, dije rosario, via crucis, o tal obra. 3. Intención de ganarlas. Y 4. Ser súbdito del que las concede. Bueno, explicamos un poco esto. En lo concreto, con las indulgencias, la Iglesia facilita nuestra entrada al cielo más rápidamente. Para ganarlas, uno, estar en gracia de Dios, es decir, haberse confesado, ¿ok? Verte el pecado, porque si no, no funciona. 2, tener la intención de ganarla y hacer lo que Cristo, la Iglesia pide. Por ejemplo, Cristo dijo, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, el que gana la indulgencia, quiere ganarla, debe no tener afecto al pecado venial deliberado. No solamente al mortal, y esto totalmente, pero también a los pequeños pecados que no se van de Dios, pero que nos manchan. 3, hacer una buena obra. Una buena obra. Cristo dijo, sin caridad, sin limosna, no se salva. ¿Qué reproche hace Cristo a los condenados en su final? No haber hecho obra de caridad. ¿Sí? Sed perfectos como su Padre es perfecto, lo dice el Evangelio. Entonces, no tener apego al pecado venial deliberado. 2, confesar los pecados, recibir el cuerpo de Cristo. 3, hacer una buena obra. Por ejemplo, hay un río. Cada año 100 personas mueren al pasar por ese río. El obispo dice, yo doy una indulgencia plenaria a los que colaboran con la construcción de este río. Se confiesan, comulgan, hacen la obra y no tienen apego al pecado venial deliberado. Entonces, el que colabora con la construcción del río, se confiesa, comulga, trata de no pecar, y bien gana la indulgencia, es decir, el perdón de la deuda que tiene con la justicia divina. Entonces no es aquí, yo quiero indulgencia, la tengo, hay condiciones. Vivir en el grado de Dios, hacer la buena obra, no tener apego al pecado venial deliberado, porque Cristo dijo, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Pueden aplicarse también las indulgencias a las almas del purgatorio? Sí, las indulgencias pueden aplicarse a las almas del purgatorio siempre que lo declare quien las otorga. Por ejemplo, el que hace tal obra bien puede ganar indulgencia para las almas del purgatorio. Del 1 al 8 de noviembre, el que se confiesa, va al cementerio a rezar por los difuntos, ¿sí? Y reza por el Papa, y no tiene apego al pecado venial, puede libertar cada día almas del purgatorio. Del 1 al 8 de noviembre. Y finalmente, última pregunta de este capítulo 808, ¿qué es jubileo? Jubileo, que ordinariamente se concede cada 25 años, es una indulgencia plenaria
con muchos privilegios, concesiones particulares, como la absolución de algunos pecados reservados y de las censuras, la conmutación de algunos votos, etc. Es como una grande amnistía, vamos a decir. Entonces, por ejemplo, el jubileo de este año, 2025, bien, el que se confiesa, comulga, pasa por la puerta santa de la declarada por el obispo, y bien gana esta indulgencia, etcétera, etcétera. Entonces, concretamente, cuando uno peca, hay una ofensa, hay una culpa con Dios y una deuda temporal. La confesión borra la pena eterna del infierno, no regresa hacia Dios, pero hay algo que pagar. O lo expiamos en este mundo o en el purgatorio. Ahora, la iglesia nos facilita el perdón, podemos decir, la expiación de esta deuda para entrar más fácilmente al cielo. Hay indulgencia plenaria que perdona todo y hay indulgencia parcial. Pero para ganarla hace falta estar en gracias a Dios, no tener afecto al pecado venial deliberado, hacer la obra prescrita. Ahí tal oración, tal obra de caridad, etcétera. Por ejemplo, no sé, hay una peste, por ejemplo. Hay gente que muere de hambre. El obispo dice, bien, los que colaboran alimentando estas pobres familias abandonadas, etcétera, bien, si se confiesan, comulgan, etcétera, y os de esta indulgencia. Entonces, ellos hacen esta buena obra.